Muy bien, vamos a terminar de ver la teórica de simetría molecular. Vamos a ver, vamos a preguntarnos por qué a las especies de simetría también algunas veces les decimos o nos referimos a ellas como representaciones irreducibles. Los dos términos son absolutamente equivalentes, ¿sí? No tienen ninguna diferencia. Pero es interesante por qué ese concepto de irreducible, ¿no es cierto? ¿Por qué algunas representaciones se llaman irreducibles? Lo que vamos a hacer es responder a esa pregunta, a la pregunta de por qué a las especies de simetría las podemos llamar también representaciones irreducibles, usando un concepto que es el de representación reducible, ¿sí? Ese que vamos a hacer una especie de demostración indirecta. Para esto vamos a hacer primero algunas definiciones, como por ejemplo, si nosotros aplicamos una operación de simetría cualquiera sobre una molécula, la definición de la operación de simetría es que nos devuelve la molécula en un estado que tiene que ser indistinguible del original. Si eso realmente ocurre, entonces que calculemos la energía de la molécula antes de la operación de simetría o que la calculemos después de la operación de simetría, no tiene que generar ninguna diferencia. Es decir, la energía tiene que ser exactamente la misma. Esto significa que calcular primero la energía y después aplicar la operación de simetría, o bien aplicar primero la operación de simetría y después calcular la energía, me tendrían que dar el mismo resultado. Dicho de otra manera, lo que acabo de decir en palabras no es más ni menos que la definición del conmutador entre el hamiltoniano, que es el que nos permite calcular la energía justamente de un sistema molecular, y el operador que nos permite definir la operación de simetría en la que estamos interesados, ¿sí? Conmutan, eso está bueno porque entonces quiere decir que el conjunto de autofunciones del hamiltoniano también va a ser autofunciones del operador de simetría, ¿sí? También se tiene que cumplir que el operador de simetría conmute con o conmuta con todos los operadores correspondientes a los diferentes momentos angulares que hemos venido estudiando hasta ahora, ¿sí? Eso tiene una implicancia interesante y es que, si ustedes recuerdan, nosotros utilizamos mucho los números cuánticos, ¿sí? Que resultan tanto de resolver la ecuación de Schrödinger en la parte radial como en la parte angular. Usamos esos números cuánticos para definir, para clasificar la función de onda, ¿sí? Usamos el n, l, m sub l y también, por supuesto, incluimos el spin, el m sub s, y eso lo ponemos, por ejemplo, dentro de un ket de Dirac, y con eso tenemos el estado del electrón, ¿sí? En lugar de escribir la función de onda como si fuera un psi de sub n, sub l, sub ml y sub m sub s, bueno, escribimos simplemente los números cuánticos. Esto significa que entonces, si ahora el operador de simetría, esta R mayúscula, conmuta con todos estos operadores cuyos números cuánticos usamos para simbolizar la función de onda, también podríamos usar alguna simbología de la simetría para simbolizar, valga la redundancia, esos orbitales moleculares y, una vez que lo hacemos con los orbitales moleculares, también con los estados electrónicos. Bien, no hay nada mejor que ver esto a través de un ejemplo, ¿sí? Vamos a tomar el dióxido de azufre. El dióxido de azufre tiene la misma simetría que la molécula de agua y presenta una leve complicación en el sentido que, si bien el átomo central, lo cambiamos por el oxígeno por azufre, tiene los mismos orbitales de valencia, un S y los 3p, ahora los dos átomos terminales, en vez de ser átomos de hidrógeno que tienen solamente orbitales S, son dos átomos de oxígeno que tienen, al igual que el átomo de azufre, un orbital S y los tres orbitales p como orbitales de valencia, ¿sí? Vamos a suponer que la molécula está en el plano IZ, tal cual está representado ahí. El eje C2 del grupo puntual C2b coincide con el eje Z. Tenemos un plano de simetría que es el plano molecular, que coincide con el plano IZ. Y tenemos además un plano que corta a la molécula en dos, es decir, un plano coincidente con el plano XZ, que pasa por el medio del átomo de azufre y refleja a los dos átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros podemos, si usamos un poco la imaginación, una imaginación tridimensional, nos damos cuenta que los orbitales px de los tres átomos del dióxido de azufre son perpendiculares al plano de la molécula.
Y de esa manera no deberían mezclarse en absoluto ni con los orbitales S, ni con los PI, ni con los PZ. Deberían permanecer en una especie de espacio de orbitales atómicos separado de los otros tres, ¿sí? Si eso es cierto, entonces podríamos utilizar las operaciones de simetría del grupo C2b para ver cómo se transforman los orbitales px de los tres átomos de la molécula de dióxido de azufre, para ver a ver qué resultado nos dan y qué información podemos sacar a partir de esa transformación de los orbitales atómicos a partir de las operaciones de simetría del grupo puntual. Las operaciones nosotros, bueno, vamos a ejecutar las operaciones de simetría que acabamos de comentar recién, ¿no es cierto? Que era el eje C2 y dos planos de simetría, y la convención que vamos a seguir es la siguiente. Si el orbital atómico, ¿sí?, que estamos estudiando permanece inalterado por la aplicación de la operación, entonces le vamos a asignar un 1. Vamos a escribir una especie de tabla de caracteres. En lugar de las especies de simetría vamos a poner a los orbitales, y en lugar de los caracteres de la tabla de caracteres vamos a colocar estos números que les voy a comentar ahora, este 1, menos 1 o 0. Repito, vamos a poner un 1 si el orbital atómico permanece inalterado cuando aplicamos la operación de simetría. La operación de simetría, la identidad, que es la trivial, me asegura que para todos los orbitales, tanto el px del azufre como el px de los dos átomos de oxígeno, el átomo de oxígeno A y el átomo de oxígeno B, recuerden que yo los rotulé simplemente para diferenciarlos, como la identidad no hace absolutamente nada, a esos orbitales los deja intercambiados. Así que le ponemos un 1 en cada uno de, digamos, a lo largo de esta columna. Fíjense el plano XZ, ese plano que corta a la molécula en dos, ¿sí? Ese plano XZ contiene al orbital px del átomo de azufre. Ya que lo contiene, lo deja inalterado, no le hace absolutamente nada. Por eso es que vamos a poner un 1 acá también, ¿sí? ¿Qué pasa si el orbital atómico permanece en la misma posición, pero por ejemplo cambia la orientación? Sufre una rotación de 180 grados. Entonces, en lugar de un 1, le asignamos un menos 1. ¿Sí? Fíjense ustedes lo que pasaría si nosotros tenemos el eje C2 a lo largo del eje Z y hacemos una rotación de la molécula, ¿sí?, de 180 grados, de manera tal que se intercambien los dos átomos de oxígeno. Donde teníamos oxígeno A, vamos a tener oxígeno B, donde teníamos oxígeno B, vamos a tener oxígeno A. ¿Qué pasa con el orbital, con el px del azufre? Sigue estando encima del azufre, por supuesto, pero ¿cuál es la diferencia ahora? Fue rotado también en 180 grados. Entonces, como se mantiene en la misma posición, pero cambia su orientación, le asignamos un menos 1 en esta especie de tabla de caracteres. Como los orbitales, los px de los dos átomos de oxígeno se intercambian unos con otros, entonces cuando un orbital atómico cambia de posición, justamente lo que estábamos comentando recién, el px del oxígeno A pasa al oxígeno B, le asignamos un 0. La rotación alrededor de ese eje binario hace que, como los dos orbitales X de los átomos de oxígeno se transformen uno en otro, bueno, le asignamos un 0. Y fíjense qué pasa con el plano que contiene a la molécula. El plano que contiene a la molécula refleja a los orbitales px. Los mantiene en su lugar, pero les cambia la orientación. Por lo tanto, los tres orbitales px que estamos estudiando, el que está sobre el átomo de azufre y los dos que están sobre los dos átomos de oxígeno, permanecen en su lugar, pero intercambiados. Por lo tanto, les corresponde un menos 1. Como dijimos hoy, el plano que está en XZ refleja a los dos átomos de oxígeno, los intercambia, por lo tanto, los orbitales px cambian de posición y le corresponde también un 0. Fíjense entonces que tenemos, cómo se ven alterados los tres orbitales px de nuestra molécula de acuerdo a las 4 operaciones de simetría que tenemos en el grupo C2b. ¿Qué hacemos ahora? Ahora formamos una representación reducible que es ni más ni menos que la suma de las contribuciones individuales de cada uno de los tres orbitales px que estamos considerando. 1 más 1 más 1 me da 3,
menos 1 más 0 me da menos 1, y lo mismo con las otras dos columnas que me están faltando. Esto que aparece acá, gamma mayúscula, gamma sub t, es lo que vamos a llamar representación reducible, que me indica cómo se transforman en conjunto los tres orbitales atómicos p sub x de la molécula dióxido de azufre, ¿sí? Sus caracteres son 3, menos 1, 1 y menos 3. ¿Sí? Bien. ¿Por qué decimos que esa es una representación reducible? Decimos que es una representación reducible porque justamente se puede reducir en términos de las especies de simetría. Y como las especies de simetría ya no admiten una reducción mayor, decimos que son irreducibles. Llegamos al máximo grado de irreducibilidad, ¿sí?, que podemos conseguir con las especies de simetría. Eso significa que entonces que si esta gamma mayúscula es una representación reducible, nos interesaría poder escribirla como una combinación lineal de representaciones reducibles, donde los coeficientes, estas a minúsculas, nos indiquen cuántas veces cabe cada representación irreducible en la representación reducible que estamos estudiando. Entonces, todo el problema se reduce a poder calcular estos coeficientes a minúscula, ¿sí? La manera en que podemos calcularlo, no nos vamos a poner a deducir nada, sino que vamos a dar la fórmula. La fórmula sería, por ejemplo, para calcular el coeficiente a de la totalmente simétrica de A1, es la siguiente. Fíjense, vamos a concentrarnos primero en lo que tenemos entre paréntesis. Entre paréntesis tenemos una suma de productos. ¿Cuáles son esos? ¿Qué productos? Tomamos los caracteres de la representación reducible que estamos en la cual estamos interesados. Fíjense que son chi de gamma total, ¿sí?, para la operación de simetría E, para la C2 y para los dos planos sigma B y sigma B'. Y los multiplicamos, ¿por qué? Por los caracteres que aparecen en la tabla de caracteres para la representación irreducible o la especie de simetría en la que estamos interesados. En este caso, A sub 1. Esa suma la vamos a dividir por el orden del grupo. ¿Sí? Ese número H, ¿se acuerdan que vimos hará unas 4 o 5 diapositivas atrás? Que es ni más ni menos que la suma de la cantidad total de operaciones de simetría que tiene el grupo puntual que estamos considerando. En este caso es un grupo sencillo, tiene solamente 4 operaciones de simetría, así que el orden del grupo, el H, va a ser igual a 4. Podemos anticipar que el gamma mayúscula para el dióxido de azufre, para los orbitales atómicos px del dióxido de azufre, se reduce de manera tal que caben en ella la especie de simetría A2 una vez y la especie de simetría B1 dos veces. ¿Cómo llegamos a esto? Vamos a verlo en detalle. Recuerden esta fórmula general, ¿sí? La suma de estos productos y la división por el orden del grupo puntual. Fíjense, acá lo que estoy haciendo es, estoy en las 4 primeras filas, estoy simplemente reescribiendo el grupo puntual C2b, ¿sí? Es un grupo muy sencillo, son todas especies de simetría monodimensionales, así que tenemos un 1 en todos los lugares. Y abajo, en la última línea, en la quinta fila, tenemos gamma total, la representación reducible de los orbitales px del dióxido de azufre. Entonces, fíjense, por ejemplo, concentrémonos en calcular el coeficiente para la totalmente simétrica. Hacemos 1 por 3. Más 1 por menos 1, más 1 por 1, más 1 por menos 3. Es lo que está expresado acá, dentro del paréntesis, de los paréntesis más externos. Eso que está acá dentro me da 0. Por más que lo dividimos por 4, me sigue dando 0. Eso significa entonces que la especie de simetría totalmente simétrica, la A1, no está contenida dentro de la representación reducible gamma total. Vayamos a A2. Cuando vamos a A2 hacemos 1 por 3, más 1 por menos 1, más menos 1 por 1, más menos 1 por menos 3.
Ahora, fíjense que esto, lo que está entre paréntesis, me da 4, porque tenemos un 3 acá, tenemos menos 1 por menos 3, también es más 3, así que 3 y 3 me da 6, menos 2 me da 4. Dividido 4 me da 1, es decir que la especie de simetría A2 está contenida una vez dentro del gamma total. Ustedes pueden chequear, ¿sí?, que B1 va a estar contenida 2 veces y que B2 no va a estar contenida, es decir, me da un 0 la sumatoria entre paréntesis. Es decir que este análisis que hacemos acá, al final de la diapositiva, es lo que me permitió escribir en la diapositiva anterior el resultado que les había anticipado, ¿sí? Este resultado es interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está anticipando un uso que yo le voy a poder dar a la simetría en el caso particular del dióxido de azufre, ¿sí? En general, en toda molécula que acepte, por supuesto, un grupo puntual de simetría. ¿Cuál es esa utilidad que les vamos a dar? Fíjense, está claro que nosotros acabamos de ver cómo los orbitales atómicos, al menos los orbitales atómicos px de los átomos de una molécula, se comportan según las especies de simetría del grupo puntual. Bien, vemos también que si bien el orbital px del azufre siempre se mantiene en su lugar, los px de los oxígenos muchas veces se intercambian entre ellos, ¿sí? Entonces, eso nos sugiere que podríamos llegar a construir combinaciones lineales de los orbitales atómicos originales, los px, de manera tal que de esas combinaciones lineales satisfagan las operaciones de simetría del grupo. Realmente eso se puede hacer y lo que obtenemos son las llamadas combinaciones lineales adaptadas por la simetría, ¿sí? En inglés aparece acá el SALC, sí, que esto es por si ustedes se guían por el Atkins o algún otro libro que esté en inglés. ¿Cómo obtenemos esas combinaciones lineales adaptadas por la simetría? Mediante lo que denominamos un operador de proyección. Un operador de proyección es un operador que actúa sobre una función determinada, puede ser, por ejemplo, un orbital atómico, y lo que nos devuelve es una combinación lineal de orbitales atómicos, pero una combinación lineal no caprichosa, sino que es una combinación lineal que satisface determinadas condiciones. Nosotros vamos a definir a ese operador de proyección de esta manera. Fíjense, el operador de proyección se llama P minúscula, ¿sí? Con la letra L vamos a denominar a la especie de simetría, por ejemplo, A1 del grupo C2b, ¿sí? D sub L es la dimensión de la especie de simetría. En el caso del grupo C2b, todas las especies de simetría son monodimensionales, así que todas las D sub L van a ser iguales a 1, ¿sí? Si tuviésemos algún grupo un poco más complicado, digamos bastante más simétrico, en donde alguna especie de simetría sea bidimensional o tridimensional, entonces DL sería 2 o 3. El valor de D va dividido por el orden del grupo, que sigue siendo 4 obviamente, y entonces tenemos una sumatoria. ¿Una sumatoria de qué? ¿Qué es esta sumatoria? La sumatoria lo que me indica es que aplicamos el operador de simetría, ¿sí? El operador de simetría de cada una de las operaciones de simetría, ¿sí?, del grupo puntual, y a cada una de las operaciones de simetría del grupo puntual, el resultado, ¿sí?, de la aplicación de esta simetría sobre la función que nos interesa a nosotros, la premultiplicamos por el carácter de la especie de simetría que estamos considerando. Yo sé que no se entendió nada de lo que les acabo de decir porque parece un trabalenguas, pero nada mejor que verlo con el ejemplo que estamos tratando, ¿sí? Fíjense, volvamos al caso de los px del dióxido de azufre. Les pido que ustedes, que van a tener más libertad que yo para ir para adelante y para atrás, tengan presente, ¿sí?, el dibujo de la molécula de dióxido de azufre, ¿sí? Acá está representado, bueno, encabezando las columnas, las 4 operaciones de simetría del grupo C2b, que mantenemos, digamos, la convención, por supuesto, el eje C2 sobre el eje Z, el plano de la molécula sobre el plano YZ, y el plano XZ parte a la molécula en 2. Entonces estudiamos cómo cambian ahora los orbitales atómicos por las operaciones de simetría, pero
con un poco más de riqueza en la información que como lo hicimos anteriormente para calcular el gamma mayúscula, ¿sí? Que está justamente escrito acá arriba. ¿Qué significa esa mayor información? Que no nos contentamos con poner más 1, menos 1 o 0, sino que vamos a completar esta especie de tabla de caracteres con el tipo de orbital que resulta de la operación de simetría. Fíjense, vamos a ver lo siguiente. Tomemos el X del átomo de azufre. Si aplicamos la identidad no pasa absolutamente nada. Si hacemos una rotación de 180 grados alrededor del eje Z, el Px sobre el átomo de azufre va a seguir estando sobre el átomo de azufre, como dijimos hoy. Pero el menos 1 que le habíamos asignado hoy, que nos indica que el orbital se mantiene en el lugar pero cambia su orientación, ahora lo traducimos como un menos Px sobre el azufre, ¿sí? Entonces representamos que el orbital Px sigue estando sobre el azufre, obviamente, pero cambió su orientación. El plano que parte a la molécula en dos contiene al eje X, por lo tanto va a contener al orbital Px del azufre y no lo cambia en absoluto, lo deja inalterado. El plano molecular lo que hace es refleja a los tres orbitales Px, ¿sí? De manera tal es como si el efecto es como si hubiese invertido su orientación, ¿sí? Rotado en 180 grados. Por lo tanto, seguimos teniendo los mismos orbitales Px originales, pero con un menos 1 adelante, ¿sí? Los casos más interesantes aparecen obviamente cuando aplicamos la operación de simetría C2 y el plano que pasa por XZ a los orbitales Px de los átomos de oxígeno, ¿sí? Fíjense, si aplicamos el eje C2 a los orbitales Px de los átomos de oxígeno, no solo que los intercambiamos de lugar, sino que además los rotamos 180 grados. Entonces, Pxa se convierte en Pxb, pero multiplicado por menos 1 porque quedó apuntando para el otro lado. Y lo mismo pasa con el Pxb. Se convierte en Pxa, pero multiplicado por menos 1 porque quedó apuntando a 180 grados. En cambio, cuando reflejamos por el plano XZ, simplemente los intercambiamos de lugar, pero no existe esa rotación de 180 grados. Entonces, Pxa se transforma en Pxb y Pxb se transforma en Pxa. Esta tabla que tenemos acá es justamente, permítame volver un momentito para atrás, es el efecto del operador R mayúscula sobre cada uno de los orbitales Px que teníamos en la molécula, ¿sí? Entonces, como ya sabíamos de antemano que gamma mayúscula se descompone en A2 y en B1, los únicos operadores de proyección que me interesan son los que corresponden a estas dos especies de simetría o representaciones irreducibles, la A2 y la B1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es, por ejemplo, aplico el operador de proyección para la especie de simetría A2 al Pxs y me fijo qué es lo que obtengo. Entonces, cada uno de estos resultados que tengo acá en esta fila que estoy remarcando, la multiplico por los correspondientes caracteres de la tabla de caracteres, ¿sí? Que están dados dos diapositivas más atrás, ¿sí? Lo que hace es simplemente, bueno, que tenemos un menos 1 acá y un menos 1 acá. Por lo tanto, fíjense que lo que vamos a tener dentro del paréntesis va a ser siempre el Px del azufre, dos contribuciones multiplicadas por más 1, dos contribuciones multiplicadas por menos 1. El efecto es igual a 0. Cuando hagamos lo mismo, ¿sí? Sobre el Px del azufre, pero para la representación irreducible B1, ¿sí? Si ustedes van a la tabla de caracteres, van a ver que sobre el C2 y sobre el sigma B', los caracteres son menos 1, por lo tanto, estas contribuciones que son negativas se van a hacer positivas y vamos a tener 4 veces Px sobre el azufre. Dividido el orden del grupo, que también es 4, me da el X sobre el azufre. Esto significa que el orbital X sobre el átomo de azufre forma base para la representación irreducible B1 del grupo C2b de la molécula, ¿sí? Y por supuesto que no forma base para el A2, porque bueno, tenemos un solo orbital atómico, ¿sí? No puede formar base para dos representaciones diferentes.
La cosa se pone más interesante cuando trabajamos con esos mismos operadores de proyección sobre los orbitales px de los dos átomos de oxígeno. Fíjense, esto les pido a ustedes que lo comprueben, así como hicimos en la diapositiva anterior para el átomo de azufre, comprueben ustedes estos valores para los dos px de los átomos de oxígeno. Acá bien a la derecha, digamos a la derecha del último signo igual, tenemos los resultados de haber aplicado el operador de proyección. Si ustedes se fijan, el operador de proyección de la especie A2 sobre los dos orbitales px del oxígeno A y del oxígeno B me da exactamente la misma función. La diferencia es que está multiplicada por -1. Una está multiplicada por -1 y la otra por +1, pero las funciones son exactamente iguales. Eso significa que son combinaciones lineales, ¿sí? Que son, digamos, existe una dependencia lineal de una con la otra. No son totalmente independientes. Yo simplemente multiplico por un escalar que es -1 y obtengo una de las funciones en lugar de la otra, ¿sí? Por lo tanto, no son linealmente independientes, sino que son dependientes. Y es un caso más sencillo. Si hacemos lo mismo sobre la especie de simetría B1, lo que obtenemos es exactamente la misma función, la suma de los dos orbitales. En diferente orden, pero bueno, es exactamente lo mismo. Eso significa entonces que para la representación irreducible A2 tenemos una función que es un medio de la resta de los dos orbitales px sobre los átomos de oxígeno. Mientras que para la representación irreducible B1 tenemos el orbital px sobre el azufre y un medio de la suma de los dos orbitales px o de los orbitales px sobre los dos átomos de oxígeno. ¿Es un resultado extraño este? Y no, la verdad que no, porque fíjense cuántas combinaciones lineales adaptadas por la simetría obtuvimos. 3. Una de simetría A2 y 2 de simetría B1. ¿De cuántos orbitales atómicos partimos? Y partimos de 3. Entonces, si partimos de 3 orbitales atómicos, tenemos que obtener 3 combinaciones lineales adaptadas por la simetría. No podemos hacer magia, no podemos crear combinaciones lineales adaptadas por la simetría de la nada y tampoco podemos destruirlas, ¿sí? Si partimos de n orbitales atómicos, vamos a obtener n combinaciones lineales adaptadas por la simetría. ¿Cuál es la gracia entonces? Imagínense que nosotros por alguna razón somos lo suficientemente hábiles y partimos el problema matemático de manera tal que el espacio de los orbitales px queda separado del espacio de los orbitales s, pi y pz, ¿sí? Entonces tenemos un espacio ¿de qué tamaño? 3 por 3. Eso significa que deberíamos diagonalizar un determinante de 3 por 3, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja entonces de haber aplicado, de haber obtenido estas combinaciones lineales adaptadas por la simetría? Reducir el problema. En lugar de tener un problema de 3 por 3, pasamos a tener un problema de 1 por 1, cuya solución es trivial, y tener un problema de 2 por 2, que es un determinante de 2 por 2, no es otra cosa que una ecuación cuadrática, de la cual sabemos calcular las raíces. Entonces, fíjense ustedes que un problema de 3 por 3, que se hace bastante más complicado para calcular, se puede reducir aplicando la simetría a 2 problemas más pequeños, de los cuales podríamos haber obtenido la solución analítica, ¿sí? Y además, si aprovechamos lo primero que habíamos visto, que era que los operadores de simetría conmutan con el hamiltoniano y además con los operadores de momento angular, aprovechamos la notación de simetría para simbolizar los orbitales moleculares que resultan. Vamos a tener un orbital molecular que responde a la especie de simetría A1. Entonces lo vamos a simbolizar, perdón, A1 no, A2. Lo vamos a simbolizar con la letra minúscula A, el 2, ¿sí? Y le vamos a poner un 1, que va a ser simplemente un número de orden, ¿sí? Como tenemos uno solo, bueno, podríamos haberlo puesto o no, pero es costumbre ponerlo. En el caso de la especie de simetría B1, en el que tenemos 2 orbitales moleculares, vamos a tener un orbital molecular 1B1 y uno 2B1, donde el número va aumentando junto con la energía, ¿sí? Es decir, que el 1B2 va a tener menor energía que el 2B1. ¿Sí? Fíjense entonces que la notación para los orbitales moleculares es exactamente la misma que para las especies de simetría, solamente que la letra va en minúscula, ¿sí?
Si nosotros fuésemos capaces de encontrar todos los orbitales moleculares posibles, ¿sí? Es decir, si hacemos el mismo trabajo, combinaciones lineales adaptadas por la simetría para el espacio S, PI y PZ del dióxido de azufre, podríamos obtener el conjunto total de orbitales moleculares del dióxido de azufre. Los podríamos a todos rotular de acuerdo a las especies de simetría del grupo puntual C2b. Y justamente usando las nociones de la tabla de caracteres, podríamos encontrar el estado electrónico total expresado en términos de la simetría del grupo puntual con el que estamos trabajando. ¿Sí? ¿Qué utilidad, qué gran utilidad tiene esta cuestión de, además de reducir el problema matemático, qué utilidad tiene representar orbitales en términos de la simetría? Por ejemplo, puede evitar el cálculo de algunas integrales. Fíjense, vamos a ver un ejemplo bien sencillito, ¿sí? Supongamos un intervalo simétrico que va desde menos a hasta más a, ¿sí? Podría ser tranquilamente desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Podría ser una función de onda. Lo único que tendríamos que requerirle es que en menos infinito y en más infinito la función de onda se anule, si no, no sería cuadráticamente integrable, ¿sí? Estas funciones obviamente que no satisfacen esa condición, así que no podrían ser funciones de onda. Pero no importa, estamos en un caso bien general acá. La función f de x se denomina antisimétrica. ¿Por qué? Porque si nosotros evaluamos calculamos su valor en un x determinado, f de x, y luego calculamos el valor en f de menos x, vamos a ver que los dos valores están relacionados por menos 1. F de x es igual a menos f de menos x. Esa es la definición de una función antisimétrica. Por otro lado, la función g de x, si hacemos exactamente lo mismo, tomamos un x determinado y calculamos g de x, y luego buscamos el menos x y calculamos g de menos x, la función vale exactamente lo mismo en los dos lados. Entonces, la función g de x es una función simétrica. Esto me asegura entonces que la integral de la función f de x de menos a más a va a ser 0, mientras que la función de g de x entre menos a y a va a ser distinta de 0. Pero también me asegura que las funciones elevadas al cuadrado, ¿sí? La integral de las funciones elevadas al cuadrado, en ambos casos va a ser distinto de 0. Se entiende perfectamente por qué las integrales de las funciones son distintas de 0, ¿sí? Acá, fíjense, tenemos una porción de área positiva y tenemos una porción de área que es exactamente igual, solo que negativa. Cuando la sumemos, la suma me va a dar 0. Acá, las dos porciones de área son iguales, pero del mismo signo, así que al sumarlas, lo único que vamos a hacer es duplicar el valor. Cuando la función f de x la elevemos al cuadrado, lo que vamos a hacer es esta porción, la porción negativa, es como si tuviese una rotación de 180 grados alrededor del eje x, la mandamos hacia arriba. Entonces ahora las dos montañitas de f de x van a ser positivas. Perdón, de fx cuadrado van a ser positivas. Cuando las sumemos me va a dar una integral distinta de 0. ¿Sí? Lo que sí podemos preguntarnos es, ¿qué va a pasar si yo en lugar de hacer f al cuadrado o g al cuadrado hago el producto de f de x por g de x? ¿Cuánto me va a dar esta integral entre menos a y a? Supongamos que si este es el eje x, entonces el eje en el cual representamos los valores de las funciones es el z. ¿Sí? Eso significa que nosotros podemos pensar en uno de los grupos puntuales más simples que existen, que es el C sub S, que es la identidad y un plano de simetría, donde el plano de simetría pasa por el plano IZ, es decir, contiene a f de x y a g de x y además parte a la función en 2. ¿Sí? Parte a la función en 2. Entonces, la función f de x y la función g de x forman base para este grupo puntual, para el C sub S. El C sub S tiene solamente dos especies de simetría. ¿En qué se diferencian? En su comportamiento cuando reflejamos a través de este plano de simetría que parte en 2 al sistema. ¿Qué pasa si yo parto en 2 a la función f de x? Obviamente que el comportamiento
se tiene que corresponder con la especie de simetría A''. Vamos a tener un -1, ¿sí? Esta porción de área va a quedar reflejada acá abajo y esta porción de área va a quedar reflejada acá arriba. Es decir, que vamos a tener la misma función que teníamos originalmente, pero multiplicado todo por -1. ¿Sí? Por otro lado, a la función g de x, por más que esta porción de área sea reflejada hacia los x positivos y esta porción de área sea reflejada hacia los x negativos, la función va a seguir siendo exactamente la misma. Es decir, que g de x forma base para la especie de simetría A' o bien para la totalmente simétrica. Es decir, que cada una de las funciones forma base para una de las dos especies de simetría del grupo C sub S. Vamos entonces a un concepto que es muy importante en teoría de grupos, que es lo que se denomina producto directo, ¿sí? ¿Qué es el producto directo? El producto directo es la multiplicación, valga la redundancia, de dos o más funciones que forman base para las especies de simetría de un grupo. Ese producto va a terminar siendo muchas veces una representación reducible, que obviamente se puede reducir a una suma de representaciones irreducibles del grupo, ¿sí? Fíjense, si g de x pertenece a A' y f de x pertenece a A'', entonces el producto directo lo formamos simplemente tomando los caracteres de ambas especies de simetría para cada una de las operaciones de simetría. Entonces, vamos a formar un gamma total, que ese gamma total es ni más ni menos que el producto directo, y va a tener en la columna de la identidad 1 por 1 es igual a 1. Y en la columna del sigma h, del plano de perpendicular, o digamos que contiene el plano IZ, vamos a tener 1 por -1, -1. Es decir, que el gamma total es igual a 1 y -1. ¿Con qué representación irreducible coincide gamma total? Con A''. Entonces, acá tenemos un enunciado que es muy importante, ¿sí? y que obviamente tampoco lo vamos a demostrar, y es que cuando tenemos una integral en un intervalo simétrico, si el integrando no forma base para la representación irreducible totalmente simétrica del grupo al que pertenece, la integral va a ser 0. ¿Qué significa que el integrando no forme base para la representación totalmente simétrica? Que el producto directo de todas las funciones que forman el integrando no contenga a la totalmente simétrica. Si lo contiene, la integral va a ser distinta de 0, pero si no la contiene, va a ser distinta de 0. Entonces, fíjense, ahora por ejemplo podemos entender por qué la integral de f al cuadrado va a ser distinta de 0. F cuadrado forma base para A''. Si hacemos el producto directo de A'', me va a quedar 1 por 1, 1, menos 1 por -1 es 1 también. Es decir, que el gamma total en este caso sería 1 y 1, pero 1 y 1 es la totalmente simétrica. La integral de f cuadrado en el intervalo menos a tiene que ser distinta de 0, ¿sí? Que es un poco, que es digamos lo que dice acá en la primera frase esta diapositiva. Volvamos al caso de los orbitales px del dióxido de azufre, ¿sí? Podríamos preguntarnos entonces, ¿qué va a pasar si yo quisiera hacer una integral entre la combinación lineal adaptada por simetría, la SALC, que pertenece a la especie A2, con cualquiera de las dos funciones SALC pertenecientes a B1? Y lo mismo, preguntarme qué pasa si yo hago una integral de solapamiento, entre las dos funciones, las dos combinaciones lineales adaptadas por simetría pertenecientes a B1. Fíjense, acá está otra vez la tabla de caracteres del C2B. Y abajo, las últimas dos líneas, son las representaciones reducibles que me muestran el producto directo de A2 por B1 y el producto directo de B1 por B1. Si yo hago el producto directo de A2 por B1, obtengo B2. Fíjense, ya que estamos con esto del producto directo es nuevo, comprobémoslo. A2, producto directo B1. 1 por 1 es 1. Perdón.
1 por menos 1 es menos 1. Menos 1 por 1 es menos 1. Y menos 1 por menos 1 es 1. Es decir que se corresponde justamente con B2. B1 por B1 es, bueno, en todos los lugares donde tenemos menos 1 termina teniendo 1. Siempre que hagamos el producto directo de una especie de simetría por esa misma, vamos a tenerla totalmente simétrica. Esto significa que las integrales de solapamiento entre el orbital molecular, entre la combinación lineal adaptada por simetría que pertenece a A2 y cualquiera de las combinaciones lineales adaptadas por simetría que pertenecen a B1 va a ser 0. Mientras que la integral de solapamiento entre las dos combinaciones lineales adaptadas por simetría pertenecientes a B1 van a ser distintas de 0. ¿Qué pasa si tenemos una integral que es un poco más complicada, en donde en lugar de tener un integrando formado por dos funciones, tenemos además, por ejemplo, un operador metido ahí en el medio? Bueno, lo que tenemos que ver es identificar en una tabla de caracteres cómo se transforma ese operador. Entonces, ahí lo que vamos a tener que hacer es construir dos productos directos. Por ejemplo, el producto directo de este omega por g, y al resultado le hacemos el producto directo con f. O también podríamos hacer el producto directo de f con omega y al resultado le hacemos el producto directo con g, ¿sí? Por ejemplo, imagínense ustedes una molécula que tiene simetría C4b y tenemos dos orbitales atómicos. ¿Sí? Supongamos que en el centro de la molécula con simetría C4b tenemos un metal de transición, ¿sí? Con orbitales d. Y nos preguntamos, el dxy y el x cuadrado menos y cuadrado, ¿cómo se van a comportar cuando yo haga una integral de ellos con el operador z y con el operador Lz? Los operadores del momento angular se comportan según las rotaciones en la tabla de caracteres. Esas R mayúsculas que aparecen bien a la derecha en la tabla de caracteres, cuando aparecen X, Y, Z, Z cuadrado, XY, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan, aparece también Rx, Ry, Rz. Bueno, eso es la manera en que se comportan los diferentes momentos angulares, Lx, Ly y Lz, ¿sí? Entonces, si Z se va a transformar como Z, Lz se transforma como Rz, dxy se va a transformar como xy y dx cuadrado menos y cuadrado se va a transformar como x cuadrado menos y cuadrado. Es simplemente ir a la tabla de caracteres del grupo C4b, ver cuáles son las especies de simetría que corresponden a estas cuatro funciones, z, rz, xy, x cuadrado menos y cuadrado, y construir estos productos directos, ¿sí? Se los dejo como deber. Ustedes lo que tienen que hacer es mostrar que la primera de las integrales se va a transformar según la representación irreducible o especie de simetría A2. Al no serla totalmente simétrica, esta integral va a ser 0. Mientras que la segunda integral se va a transformar según la totalmente simétrica. Por lo tanto, la integral va a ser distinta de 0. Fíjense entonces la utilidad de esto. Si yo estuviese interesado en calcular una serie de integrales, entonces aplicar la simetría con anterioridad lo que me está diciendo es que ni me preocupe por calcular, por ejemplo, esta primera integral, porque va a ser 0. Me anticipa el resultado sin necesidad de calcular la integral. Por otro lado, lo que sí me dice es, bueno, no, preocupate sí por calcular esta segunda integral, porque esta va a ser distinta de 0. Bueno, en el seminario van a tener varios problemas como para hacer este tipo de cálculos, ¿sí? Bien, vamos a terminar con cómo podemos utilizar la simetría para simbolizar los estados electrónicos en moléculas diatómicas, ¿sí? Nosotros ya sabemos, lo anticipamos cuando estudiamos moléculas diatómicas, que a los orbitales moleculares de las moléculas diatómicas los simbolizábamos con las letras sigma y pi, ¿sí? Podía ser sigma G, sigma U, pi G, pi U. También podía ser un asterisco si el orbital era antienlazante, ¿sí? Eso lo vimos en moléculas diatómicas, ¿sí? Entonces, esa información, esa sigma, ese pi, ahora entendemos de dónde sale. Sale justamente de las representaciones irreducibles de los grupos puntuales de simetría de los grupos lineales. Los grupos lineales son el D infinito H y el C infinito H.
Las moléculas diatómicas, justamente por ser lineales, tienen que corresponderse a alguno de estos dos grupos. ¿En qué se diferencian? El D infinito H tiene un centro de simetría y tiene además un plano que parte a la molécula por la mitad. La única posibilidad de que un plano parta a la molécula por la mitad y la molécula sea indistinguible de la configuración original es que la molécula sea homonuclear. Entonces, las diatómicas homonucleares pertenecen al grupo D infinito H. En cambio, las diatómicas heteronucleares pertenecen al C infinito B. El C infinito B, como ustedes se estarán imaginando, no contiene ni al centro de simetría ni a ese plano sigma H que parte a la molécula en dos. ¿Sí? Estos grupos son complicados porque incluyen grupos de rotación infinitos, planos de reflexión infinitos, ¿sí? Pero en esta diapositiva, en la siguiente, vamos a hacer una especie de resumen, ¿sí? Un resumen de cuál sería la equivalencia entre la forma en que rotulamos los orbitales atómicos y la contribución al estado electrónico, y cómo podemos obtener el estado electrónico a partir de tablas de productos directos. Fíjense, para moléculas diatómicas, todas son diatómicas, para las homonucleares, los orbitales moleculares pueden ser sigma G o sigma U o sigma estrella. Cuando tenemos sigma G o simplemente sigma, esto se corresponde con la especie de simetría sigma mayúscula G y con un más de superíndice. Cuando los orbitales moleculares son antienlazantes, sigma U o sigma estrella, se corresponden con la especie de simetría sigma U con un más arriba. ¿Sí? Cuando el orbital es pi enlazante, pi U o simplemente pi, se corresponden con la especie de simetría pi U. Y cuando es pi antienlazante, se corresponde con la especie de simetría pi sub G. Acá están los resultados del producto directo. ¿Qué significa? ¿Cómo se lee esto? Imagínense que tenemos la molécula de hidrógeno, H2. H2 tiene dos electrones, ¿sí? Dos electrones en un orbital sigma G. Entonces, cada electrón contribuye con un sigma G más mayúscula. Es decir, que tenemos que hacer el producto directo de sigma G más por sigma G más. Sigma G más por sigma G más me da sigma G más. Este es el símbolo, ¿sí?, del estado electrónico de la molécula de hidrógeno. ¿Qué me está faltando acá? La multiplicidad de la misma como un superíndice a la izquierda. Si yo le agrego un 1 como superíndice, tendría un singlete sigma G más. Ese es el estado electrónico de la molécula de hidrógeno. ¿Sí? Imagínense si nosotros a uno de los dos electrones que están en el sigma G lo excitamos y lo pasamos a un sigma U. La configuración electrónica de la molécula de hidrógeno excitada sería sigma G1, sigma U1. Sigma G contribuye con sigma G más, sigma U contribuye con sigma U más. El producto directo ahora tiene que ser entre sigma G más y sigma U más. El resultado del producto directo es sigma U más. Por lo tanto, el estado electrónico de la molécula de hidrógeno excitada será singlete sigma U más. ¿Sí? Cuando tenemos productos directos de especies de simetría que ya no son unidimensionales, la cosa se complica, digamos, bastante más. ¿Sí? Y hay que tener bastante más cuidado. ¿Sí? Perdón. Discúlpenme, me fui. Cuando la molécula es heteronuclear, las cosas se simplifican bastante porque desaparece el subíndice G y U porque ya no tenemos una inversión respecto a un centro de simetría. ¿Sí? Muy bien. Como siempre, la bibliografía es el libro de Atkins en el capítulo 5, o bien, para aquellos que quieran profundizar, el capítulo 12 en el Levin. ¿Sí? Muy bien. Terminamos entonces con la clase de simetría.